Noche eterna en Black Ridge, Alaska, invierno de 1989. En lo profundo del gélido desierto blanco, donde la nieve caía en mantos gruesos, y el sol apenas asomaba unas horas al día, se encontraba Black Ridge, un remoto pueblo minero con no más de 200 habitantes. Aquella era una comunidad autosuficiente, con casas de madera resistentes al frío, un par de bares, una iglesia en ruinas, y la gran mina de plata que daba trabajo a casi todos. El invierno de aquel año había llegado con una brutalidad inusual. Las temperaturas descendieron a niveles récord, y las tormentas de nieve se hicieron más frecuentes. Pero lo más extraño era la oscuridad. Desde mediados de noviembre, el sol no había vuelto a salir. No era solo la larga noche polar. Incluso cuando debía amanecer, el cielo seguía negro como el vacío. Al principio, los lugareños pensaron que era algún fenómeno meteorológico. Luego vinieron los cortes de luz. Las lámparas parpadeaban, las radios transmitían estática, y los motores de las camionetas se congelaban incluso en garajes cerrados. Nadie podía comunicarse con el exterior. Y entonces empezaron a desaparecer personas. Los ruidos bajo la nieve. El primero en desaparecer fue Henry Locke, un viejo cazador que había vivido en Black Ridge toda su vida. Salió a revisar sus trampas en el bosque y nunca volvió. 2 días después, encontraron su rifle enterrado en la nieve cerca de un río congelado, pero no había huellas alrededor, ni rastros de sangre. Luego, la joven Maggie Firth, que trabajaba en la tienda del pueblo, no llegó a su turno una mañana. Su casa estaba intacta, la puerta cerrada desde dentro y su abrigo seguía colgado junto a la entrada. El miedo se apoderó de la gente. Y sí, pudiendo se apiopaleras del mariaso. El miedo se apoderó de la gente. Los habitantes se refugiaban en sus casas antes del anochecer, atrancaban las puertas y dormían con armas a su lado. Pero las desapariciones continuaron. A medianoche, algunos aseguraban escuchar un sonido profundo y reverberante, como un zumbido eléctrico mezclado con el aullido del viento. Otros decían haber visto sombras moviéndose bajo la nieve, como si algo grande se desplazara justo debajo de la superficie. Pero fue la familia Peterson la que desató el pánico. Una mañana, el sheriff Tom Callahan encontró su casa vacía. La mesa del comedor estaba puesta, los platos con comida congelada en su sitio, la televisión encendida con estática en la pantalla. No había signos de pelea, ni rastros de salida. Era como si simplemente se hubieran desvanecido. El agujero en la mina, los habitantes comenzaron a sospechar que la mina tenía algo que ver. Algunos mineros recordaron que, un mes antes de que todo comenzara, habían perforado más profundo de lo normal y encontrado una caverna enorme que no aparecía en los mapas geológicos. Pero no era una cueva común. El suelo estaba cubierto de un material negro y viscoso, como petróleo, pero con una cualidad extraña. Uno de los mineros, Charlie Grayson, contó que al tocar aquella sustancia sintió un hormigueo en la piel, como si miles de agujas diminutas se le clavaran en los dedos. Después, se desmayó. Desde entonces, había sufrido pesadillas recurrentes donde veía figuras deformes arrastrándose bajo la nieve, sus cuerpos fusionados con el hielo, con ojos como pozos de oscuridad. Las desapariciones continuaron. Y una noche, el propio sheriff Callahan escuchó el sonido. Un estruendo gutural, una vibración profunda que hizo temblar las paredes de su cabaña. Miró por la ventana y vio algo imposible. La nieve se levantaba, como si algo debajo de la superficie se moviera en enormes oleadas, desplazando el suelo helado como si fuera agua. Callahan reunió a los pocos hombres armados que quedaban en el pueblo y decidieron bajar a la mina. Si el mal venía de ahí, tenían que enfrentarlo. El horror en las profundidades. Al descender, encontraron la caverna. El túnel se abría en un espacio imposible de medir, con un techo perdido en la oscuridad y el suelo cubierto de aquel lodo negro y brillante. Pero lo que los dejó sin aliento fue lo que vieron en el centro de la caverna. Los desaparecidos estaban allí, decenas de cuerpos de pie pero inmóviles. Sus rostros congelados en expresiones de horror absoluto. La piel de algunos se había fusionado con la piedra o con el hielo. Otros parecían estar derritiéndose lentamente en la sustancia negra, como si la realidad misma los estuviera devorando. Entonces lo vieron. Del techo de la caverna colgaba una masa enorme y palpitante, como una raíz retorcida hecha de carne y metal. Tenía ojos abiertos a lo largo de su superficie y de su interior emergían tentáculos translúcidos que se deslizaban por las paredes.
El sonido comenzó de nuevo, un murmullo alienígena, una voz dentro de sus cabezas que decía cosas incomprensibles. «No pertenecen aquí». Charlie Grayson cayó de rodillas y empezó a gritar sujetándose la cabeza con ambas manos. Luego, su piel se empezó a hundir, como si algo invisible lo estuviera absorbiendo desde dentro. Los demás dispararon. Pero las balas no hicieron nada. Entonces, la criatura se movió. Sus tentáculos descendieron sobre ellos con una velocidad imposible, atrapando a 2 de los hombres. Los absorbió en segundos. Callahan gritó a los demás que corrieran. Corrieron por sus vidas. Atrás, la cueva comenzó a colapsar. El ser despertó por completo, y su sombra se proyectó en los túneles como un dios ancestral saliendo de su letargo. La última noche en Blackridge, solo 4 hombres lograron salir de la mina. Al llegar al pueblo, vieron que ya era demasiado tarde. No quedaba nadie. Las casas estaban abiertas, las luces parpadeaban. La nieve se arremolinaba en el aire como si el mismo viento estuviera contaminado. En la distancia, la oscuridad se extendía como un manto vivo. El pueblo entero era un cadáver helado. Callahan y los demás huyeron en la única camioneta que aún funcionaba. Condujeron sin rumbo, dejando atrás Blackridge. ¡Blackridge! Al día siguiente, cuando encontraron un puesto de control del ejército en la carretera, intentaron contar su historia. Pero nadie les creyó. Un equipo de científicos llegó semanas después. La versión oficial dijo que Blackridge había sido destruido por un colapso subterráneo. Pero Callahan sabía la verdad. Sabía que algo despertó bajo el hielo, y que la oscuridad sobre Alaska nunca se había ido del todo. Alaska, invierno de 1989. 2 semanas después de la desaparición de Blackridge. El sheriff Tom Callahan y los 3 sobrevivientes, Jack Mullins, Connor Wells y Eddie Barnes, fueron separados y puestos en cuarentena por el ejército en una base militar al sur de Fairbanks. Les hicieron pruebas médicas, los interrogaron durante días y luego los dejaron en habitaciones selladas sin contacto entre ellos. Los militares no les decían nada, pero había algo extraño en sus rostros, sabían más de lo que decían. Una noche, mientras Callahan intentaba dormir, sintió un zumbido en su cabeza. No un sonido real, sino algo que vibraba en el interior de su cráneo. Y entonces lo vio. No estaba en la base, no estaba en su cama. Se encontraba de pie en la mina de Blackridge, frente a la caverna negra. Los cuerpos aún estaban allí, pero ahora se movían, lentamente, como si una fuerza invisible los estuviera reanimando. Sus ojos parpadeaban, y bocas deformadas susurraban palabras que Callahan no comprendía. Y en el techo de la caverna la cosa aún estaba allí, observándolo. «Regresaremos». Callahan despertó gritando, empapado en sudor frío. Pero lo peor fue lo que descubrió cuando se miró al espejo del baño. Sus ojos no eran los mismos. El azul de sus iris estaba desvanecido, como si algo los estuviera drenando. La piel alrededor tenía un ligero tono grisáceo, y cuando se tocó la sien, sintió una especie de pulsación bajo la piel. Algo estaba dentro de él. Algo seguía en su cabeza. El proyecto Aurora. A la mañana siguiente, un hombre de traje negro entró en su habitación. No llevaba identificación. Solo se presentó como el señor Deacon. «Sheriff Callahan, ¿qué recuerda de Blackridge?» Callahan lo miró con cansancio. Sabía que ellos ya sabían la respuesta. «Recuerdo que algo nos observaba desde debajo de la nieve. Recuerdo que la mina no era una simple cueva. Recuerdo que los desaparecidos siguen ahí». El señor Deacon tomó notas en su libreta de cuero negro. «¿Sueños?», preguntó sin levantar la vista. Callahan sintió un escalofrío. «¿Qué demonios está pasando aquí?». El señor Deacon guardó silencio unos segundos y luego deslizó una carpeta sobre la mesa. «Blackridge nunca existió». Callahan abrió la carpeta. Dentro había fotografías de satélite, pero donde antes estaba el pueblo, ahora solo había una extensión de nieve virgen, como si jamás hubiera habido casas, carreteras ni minas. ¿Qué significa esto? Significa que usted y los otros 3 son los últimos vestigios de algo que no debería haber ocurrido, dijo Deacon con frialdad. El proyecto Aurora lleva más de 40 años investigando anomalías como esta en Alaska. Ustedes no fueron los primeros en encontrar algo bajo el hielo, pero tal vez sean los últimos en sobrevivir. Callahan sintió que la temperatura en la habitación descendía.
aunque el calefactor seguía encendido. ¿Proyecto Aurora? ¿Proyecto Aurora?, susurró. Deacon lo miró fijamente. Hace mucho tiempo, algo cayó del cielo, y durante décadas, el hielo lo mantuvo sepultado. Creímos que podíamos estudiarlo sin consecuencias, pero nos equivocamos. Callahan sintió su corazón latir con fuerza. «¿Esa cosa en la mina?» «No estaba dormida», dijo Deacon con gravedad. «Solo estaba esperando». Los otros 2 noches después, Callahan intentó escapar. Había estado escuchando voces en su cabeza. No en sueños, sino despierto. Voces que susurraban su nombre, que le mostraban imágenes de Black Ridge cubierto de sombras, con figuras humanoides fusionadas con la nieve y la piedra, como si el paisaje mismo las estuviera devorando. No podía quedarse allí más tiempo. Salió de su habitación durante la madrugada, cuando la vigilancia era más laxa. Caminó por los pasillos en penumbra, evitando a los guardias. Jack estaba de pie en la oscuridad, observándolo. «Jack». «Soy yo, Callahan. Tenemos que salir de aquí». Mullins inclinó la cabeza lentamente. Sus ojos no reflejaban luz. «Ya no somos nosotros, Tom», zurró con una voz que no era suya. «Ya estamos en todas partes». Callahan retrocedió cuando Mullins sonrió. Y entonces, de su piel empezaron a surgir grietas negras como raíces extendiéndose bajo la carne. Callahan corrió. Al llegar a la salida, vio algo aún peor. Connor Wells y Eddie Barnes ya no eran humanos. Sus cuerpos estaban alargados, deformados por algo que los controlaba desde dentro. Sus rostros eran masas de piel oscura, con ojos brillantes que no reflejaban humanidad alguna. «Ven con nosotros, sheriff», susurraron al unísono. Callahan no lo pensó 2 veces. Tomó una pistola del guardia más cercano y disparó. Luego, huyó hacia la nieve. Noche sin fin. Callahan corrió hasta quedarse sin aliento. Cuando miró atrás, nadie lo perseguía. Pero la sensación de ser observado nunca lo abandonó. Condujo durante horas lejos de la base militar. Llegó hasta un pueblo abandonado y encontró refugio en una vieja cabaña. Desde entonces, ha estado huyendo, porque sabe que ellos lo están buscando, porque siente que algo dentro de él está cambiando, y porque cada noche, cuando mira al cielo, nota que las estrellas ya no brillan igual. Alaska sigue en la oscuridad, y la criatura bajo el hielo no ha terminado con la humanidad todavía.